Amigos, ¿cómo andan? Espero que anden bien y espero que estén en sus casas con aire acondicionado porque está bravísima la calle, esto no es ninguna novedad, pero está nublado el cielo y aparentemente en algún momento se va a descargar, así que nada, hay que seguir aguantando. Arrancamos la máquina de pensar, amigos, son las 19:02, estamos con Gonzalo Gervás en controles de emisión. ¿Cómo le va, Gonzalo Gervás? El hombre frío, el hombre que no tiene calor, y nosotros aquí tampoco tenemos calor porque en la radio hay aire acondicionado, con lo cual seguramente seguiremos hasta que en algún momento llueva y podamos salir afuera a la peatonal Sarandí, a la Ciudad Vieja, porque está bravísimo. Amigos, para combatir el calor, ayer estábamos hablando de poesía, llamamos a Mar del Plata para hablar con la poeta Fernanda Mujica, y hoy vamos a hablar de microficción, o bueno, de un libro de textos que es inclasificable. Para ello vamos a darle la bienvenida a su autor, Duilio Luraski. ¿Cómo andás, Duilio? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Duilio Luraski, él tiene muchos libros de cuentos, tiene la característica, Duilio, de que es un escritor, y es una característica poco habitual, dedicado exclusivamente al cuento. Sí. Has escrito solo libros de cuento. Solo libros de cuento, y esto es algo distinto, que se separa, pero hasta ahora fueron todos libros de cuentos. Bueno, desde el año 87 colaborás con cuentos, notas, reseñas, y entre otros has publicado 12 libros de cuentos. Entre ellos está Vértigo, Providencias, que hablamos, me acuerdo, en su momento, Soñé que estaba ciego, también hablamos, y Mikado y otros relatos, que es el último del año 2017, que está editado por Linardi y Rizzo. Sí. Linardi y Rizzo. En una entrevista con Martín Palacio Gamboa, dice aquí la contratapa, Luraski precisó: creo porque es absurdo, no solo me resulta absurdo el hecho de crear literatura, sino que porque la vida es absurda, necesito ese acto de crear, ¿no? Haces toda una aclaración, pero ¿por qué? Porque tu libro, este libro de textos inclasificables, yo creo que es de microficción. Y la microficción se puede plantear como que es un género aparte, o otros piensan que es un subgénero dentro del cuento. En fin, es otra forma de ser más breve, pero siempre creo con una intencionalidad a veces similar a la del cuento. Y bueno, el libro se llama Agnus, y que es en latín, y tiene como un subtítulo que dice: creo porque es absurdo. Sí. Creo porque es absurdo, es una frase que se le atribuyó a Tertuliano. Nunca se encontró escrito eso, pero es muy probable que lo haya dicho, porque ha dicho cosas muy parecidas, ¿no? Pero perdón, dice que era muy popular en la Edad Media. ¿Tertuliano qué es? ¿Es un escritor Tertuliano, romano? Sí, es un apologista cristiano, fue al principio, y entra dentro de la patrística, o sea, de los primeros autores cristianos, solo que él como... los padres de la iglesia, digamos. Los padres de la iglesia. Patrística sería eso, ¿no? Los padres de la iglesia, solo que él como en los últimos años de su vida se fue hacia una herejía, es el único padre de la iglesia que no está canonizado. Ah, es que ¿qué se hizo? Por ejemplo, ¿Arriano? No era Arriano. En esa época era... no me acuerdo ahora. No importa. Era otra herejía. Y en los últimos años, entonces por eso es que no se lo reconoce. Se lo reconoce, pero no tanto como la importancia que tuvo en su momento, ¿no? Y eso era lapidario, creo, porque es absurdo y se terminó. O sea, claro. ¿Sí? Lo que pasa es que él estaba dialogando con los gnósticos, que daban los gnósticos se habían metido dentro del cristianismo y daban una idea filosófica de la religión. Dijo, no, la religión es religión, la filosofía es la filosofía, hasta que después vino el neoplatonismo y todo lo que vino después, ¿no? Los escolásticos con Aristóteles, bueno. Sí, Santo Tomás de Aquino y todas esas cosas. Pero Tertuliano, estamos hablando, no sé, tipo siglo II. ¿Siglo II? Siglo II. Yo iba a decir siglo IV, mirá vos, siglo II. Sí, o sea, muy anterior a Arrio, muy anterior al Concilio de Nicea, que es en el 325. ¿Te interesa mucho? Yo no sabía, Duilio lo conozco, hemos hablado muchas veces, Duilio Luraski, pero no sabía que sabías tanto de historia, digamos, de historia de la iglesia. Aquí, por lo menos, en Agnus, creo, porque es absurdo, estas una especie de pastillas, de grajeas, ¿no? Textuales, muy breves. A veces se juega con cosas, con frases de la Biblia, por ejemplo. Frases de la Biblia que van dando una especie de conversación con lo que es
un diálogo con lo que es actualmente la vida, ¿no? Entonces, desde cuando Yahvé le dijo a Moisés, etcétera, etcétera, pues las mujeres, viste, que las mujeres tienen que tener cierta... El tema de la expiación, ¿no? A raíz del nacimiento, ¿no? Al nacimiento de un niño o una niña. Y luego hay un paralelismo con la mujer hoy en día, y hay una cantidad de cuentos, no sé si cuentos, relatos, microrelatos, donde hablan del tema. Y pienso que hay 3 líneas en el libro, que es muy de tener textos, de tener noticias, de tener... Sí, vos acá agarraste, digamos, por un lado, digamos, hay los que saben de microficción dicen que los textos tienen que tener, una de las características de la microficción, tienen que tener narratividad, tienen que narrar algo para separarlo, por ejemplo, de los aforismos, de las sentencias, que eso no tiene narratividad, pero son breves y, digamos, si te dan una visión, pero no tiene, y muchas veces no tiene ficción tampoco esos, el aforismo, la sentencia, a veces sí la fábula puede tener. En cambio, vos agarrás de repente... agarras una noticia, algo que escuchaste en la radio, por ejemplo, no sé, si tuviera que decir un ejemplo, a ver, ahora no va a salir nada. Hay varios que son que tienen radio, el título radio. El título radio es como si fuera una noticia de la radio. Por ejemplo, cayó Varsovia. Claro. Era muy breve. Claro, o otro que dice radio. En un día como hoy, de 1878, nacía en Punta Carretas la República de Parvadomus. Esto que lo acabo de leer, puede sonar algo que no tiene gracia, en fin, o una noticia, una información, pero incluido en este libro, donde uno va recibiendo de todo tipo de textos una y otra vez, es como un ametrallamiento, digamos, de textos. Esto por lo menos a mí me causó gracia, ¿no? Porque son inesperados. Claro, es un poco lo que yo fui viendo con autores como de principios del siglo XX norteamericanos, como Dos Pasos. Yo leí Manhattan Transfer y realmente me dio vuelta la cabeza. Más que otros autores de esa época. ¿Y pero cuándo lo leíste? ¿Hace mucho? Hace tiempo, hace mucho tiempo. Me dio vuelta la cabeza. Y bueno, después en poesía Pound, y después irlandés, Joyce. Para mí marcaron lo que era, vamos a romper todo lo que hay hasta ahora. Sí, los límites. Vamos a hacer algo distinto. Y vamos a jugar también. Sí, porque hay mucho de lúdico acá en este libro, ¿no? O sea, por ejemplo, hay cosas que saqué de un cuento, por ejemplo, de La Fila, que es la definición de gerundio, ¿no? En La Fila... La Fila es un cuento tuyo. Un cuento mío. Alguien va a buscar trabajo, hace la cola, esto, lo otro. Al final tiene la entrevista y la entrevista le preguntan, deme una definición de gerundio, ¿no? Entonces, es un poco así como... Pero esa definición es, digamos, es de diccionario. Es de diccionario. Es de diccionario, sí. Porque esa es otra de las características que a veces tiene la microficción, es usar la forma de escritura de un diccionario, pero a veces con bolazos, ¿no? Digamos, es decir, Ambrose Bierce escribió un diccionario del diablo que es muy sorprendente, ¿no? Donde va dando definiciones inesperadas. Por ejemplo, algo típico de los primeros microrelatos que se llama Bardo o algo así, si lo encontrás por ahí de las primeras páginas. Sí, a propósito del bardo. A propósito del bardo es el Shakespeare. Y ahí hago como si fuera un diccionario enciclopédico lo que es la casa Plantagenet, lo que es la dinastía Plantagenet, sí. con una vuelta de tuerca al final con un chiste. Sí. Que dice que la dinastía terminó por la escasez de caballos en el condado de Leicester. Claro, por eso Ricardo III, mi reino por un caballo, que pierde la batalla. Sí, claramente. Ahí está el tema. Aquel que sabe lo de Ricardo III, mi reino por un caballo, comprende esto perfectamente, ¿no? Se da cuenta de ese desenlace que es inesperado, jocoso, humorístico. Esto exige un lector, digamos, que esté muy atento. Sí, o sea, no quiero ser tampoco un escritor para minorías. Cada uno va sacando
sus conclusiones, claro. o le gusta más, le gusta menos, o le gusta más un texto que otro. Depende de cada vivencia de cada uno, ¿no? Incluso digo, de repente no sabes lo de Ricardo III, pero te parece absurdo y te causa gracia. Claro, las sí, cosas sí, de caballos, ¿no? Sí, sí, sí. Después hay uno que es muy microscópico, que es titulado Siempre hay una tensión entre el título y lo que es el texto, ¿no? Lo que es el microcuento o el microtexto. Y hay uno que se llama Rex y dice Beni, Vidi y Vinci. Sí, es una frase de Julio César. Es un chiste también, porque dice Rex es rey en Sí, latín. en latín. Y si hay algo que no pudo ser Julio César, es rey. Porque quiso ser, digamos, emperador, sí. Él logró todos los títulos que podía, títulos y poderes que podía tener en la República, pero rey estaba muy vedado para los romanos, sobre todo desde que echaron a los últimos reyes, que fue un ancestro de Marco Bruto, que echó a los reyes y apareció la democracia, ¿no? Perdón, la República. Y dicen que le ofrecieron la corona en uno de los desfiles tradicionales, populares de época del reinado. Le ofrecieron una corona 2 o 3 veces y él la rechazó. No saben si la rechazó porque vio que el pueblo no quería la cosa. Julio César, sí. Entonces el chiste pero lo asesinan aparte cuando se supone que quería ser emperador, digamos, ¿no? Aparentemente. Sí. Y de hecho el siguiente, que es Augusto, logra ser César, logra ser emperador. Sí, no voy a entrar mucho, pero sí, Imperator ya era Julio César, es un título, es un título militar. Es un título militar. Y a Augusto no le gustaba que le dijeran Imperator, se denominaba príncipe, porque era el primero en votar en el Senado. Pero sí, o sea, encubiertamente fue un imperio durante mucho tiempo. Claro, el príncipe también quiere decir primero entre pares también. Claro. No es necesariamente el rex, el rey. Perfecto. Entonces Vini, Vidi, Vinci es, lo dijo jocosamente también Julio César, cuando llegó a un lugar, ganó y entonces dijo, vine. Sí, en las Galias, sí, ¿no? O algo así. No, eso fue en Asia Menor, pero no importa. Pero como fue chistoso decir, bueno, vine y fue cosa de 5 minutos. Vine, vive en sí, digamos, ¿no? O sea, él mismo ya hizo un chiste en su momento, ¿no? O una gran soberbia. Después hay otro muy breve que dice Rabí, lo que no quieres para ti no lo quieras para tu prójimo. Eso es toda la ley. Lo demás solo es comentario. Yo pensé si no lo habrías cambiado, porque me parece que en el original dice no solo son comentarios, ¿no? Es una traducción, ¿no? O sea, eso está en el Talmud. Son los comentarios que hacen los distintos estudiosos, rabinos y eso, de la aplicación de la Torá. Talmud tiene un cuerpo central y en los costados van escribiéndose los comentarios que es de miles de años, ¿no? Claro. No, miles de años no, porque el Talmud empieza recién después de la caída de Jerusalén, ¿no? Pero de mucho tiempo. Y no, o sea, eso lo conseguí en traducción, realmente no sé cómo habría sido el original, pero me pareció interesante porque es algo muy interesante, ¿no? No quieras para el otro lo que no quieras para vos y bueno, chao, ya con eso ya bastante, eso ¿no? es toda la ley, y lo demás solo es comentario. Ahí, no sé, me llamó la atención. Vos lo ponés en cursiva porque me decías que eso es literal, es textual. Ahí no interveniste vos, sino que intervenís como... en función de todo el cuerpo del libro. Claro, porque yo creo que intervenís como una especie como de selección como lector, o sea, trasplantás. No escribiste esto lo copiaste. Sí, lo vos estás en cursiva. Y lo pones adentro de este libro y obviamente tiene otro contexto, no es el mismo de la Torá, por ejemplo. Claro, aparte, ya te digo, en esa conversación, en ese diálogo que hay con la vida actual, cosas de hace mucho tiempo, ¿no? Bíblicas sobre todo. Y también hay cuentos que están como en la mitad, o microtextos, o que comienzan y digamos, y uno queda pensando, por ejemplo
Nos encontrábamos casi sin luz. La tarde atravesaba su peor momento. Ese invierno había sido el más frío en los últimos 20 años. Por las tardes, acostado en el jergón revuelto, caía en un profundo desánimo. Y uno se queda, ¿y? ¿Qué fue lo que pasó, no? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó antes porque estaban sin luz y qué fue lo que pasó después, ¿no? Y lo que más quiero es sugerir cosas, ¿no? Incluso no hay un cuento entero. No está claro. Ya sean los más breves o los más largos, hay de 2-3 páginas, que son o el germen de un cuento o una idea o la atmósfera del cuento, ¿no? Así puede ser el cuento de más páginas en un futuro. O un diálogo, por ejemplo, Atrio dice, era honesto, no tenía escrúpulos, de contesta uno, ¿no? Algunos dicen que era una especie de gángster local. Voy a hacer como que no escuché eso. Todavía le tiene aprecio. Y el otro dice, lo recuerdo con mucha gratitud. ¿Y cómo lo conoció? Fue en el Sodre. Después de la pausa, amigos, continuamos aquí en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Duilio Luraski en torno a Agnus, creo porque es absurdo. Es un libro de microficción, de microtextos, que está editado en Argentina. Esto se publicó en Argentina por Ediciones Encendidas. Cielo de todos, cielo de nadie, que mira sin mirar lo que sucede en esta ciudad torpe y aburrida, donde las almas lloran cuando pueden. Cielo de todos, cielo de nadie, mantel gigante que no tiene mesa, flotando en el vapor de un tiempo eterno que pone mala cara en la tormenta. Sos el testigo mudo y expectante de historias de pasión muy mal escritas, donde un ladrón robó migas de estrellas y algún amante no llegó a la cita. Sos la pupila insomne de este mundo, el cancerbero inmóvil del amor. El rayo de tu pecho es una bala y el agua de tus ojos compasión. Cielo aburrido de tantas noches, bancando los placeres de San Pedro. Decime cómo hacer para olvidarme, que olvidar solo es cuestión de tiempo. Cielo guayer del culebrón absurdo, con horario continuo aquí en la tierra, pinta de azul el aura desteñida de los titiriteros de la guerra. Cielo perdido entre tanto cielo, anclado donde la luna es pureza. No vayas a perder el equilibrio y aterrizar sobre nuestras cabezas. Sobre nuestras cabezas. Bueno, esta era Cielo Boyer, esta canción de Carlos Gómez. Las voces eran de Gabriela Morgare, Carlos Gómez y Hugo Roca. Carlos Gómez, el disco se llama Y así será. Va a estar con nosotros este jueves en La Máquina de Pensar. Amigos, estamos conversando con el escritor Duilio Luraski en torno a Agnus. Creo porque es absurdo. Es un libro, lo dijimos, de microficción, de microtextos, que tiene, digamos, una intención de microficción, porque la microficción, una de las cosas que tiene también es que se le llama híbrida, digamos, agarra de todos lados y de todos los géneros. Pero yo siempre digo que los agarra de un diccionario, agarra de un ensayo, en fin, pero lo agarra con una intención narrativa, aunque esas cosas que agarre no sean narrativas, ¿me explico? Están en un contexto de narrar. Agnus, ¿qué significa en latín? Cordero.
Ah, es el Cordero. Cordero. Porque está... Agnus Dei, Cordero de Dios. Ah, Agnus Dei, está perfecto. Lo que pasa que Agnus, creo porque es absurdo, en realidad fue sugerido el título. Yo tenía otro título del libro y un amigo, Marcos Ibarra, me dice, está muy poderoso un texto que el título es Agnus y abajo solo dice creo porque es absurdo. Porque te acuerdas que estuvimos conversando hace un rato sobre lo que juega, el papel que juega el título con el texto. Sí. Entonces es como un juego de título y texto y me convenció. Y, o sea, el libro. Porque vos le habías puesto Agnus para poner la frase de Tertuliano, claro, creo porque es absurdo, claro, ¿no? Y ahí era la tensión, Agnus era el Cordero, digamos, ¿no? Mirá vos. A ver, ¿qué podemos? Lo que pasa es que lo estábamos diciendo fuera del micrófono también, de que estos textos así leídos no son como los de El Te Cuento Qué, por ejemplo, aquellos que recuerdan que eran un SMS, ¿no? Y que jugaban también con el ingenio o con variantes históricas o con miles de cosas más jugaban, pero jugaban ellos solos como unidad. O sea, esa unidad de 160 caracteres tenía que funcionar como un microcuento, ¿no? Como un minicuento. En este caso, todo el libro tiene el mismo aire. Son 101 textos, me decías vos, que hay también una referencia a la 1001 noche. Bueno, de hecho hay un microtexto que se llama 50 días y 50 noches. Un asno, una lámpara y un milagro. Y ahí empieza a haber, es una especie de inventario. Es una enumeración caótica, sí. Con un fin también, pero se busca como que insertar distintas clases de textos para ese fin que yo te decía. Es como tres vertientes que son la iglesia, la mujer y Shakespeare. Hay varios de Shakespeare, por ejemplo, hay uno de Lady Macbeth. Sí, y hay otro, por ejemplo, de Hamlet, que sería el esquema narrativo de Hamlet. No lo mencionás, decís solamente teatro, pero uno, digamos, si conoce más o menos la historia de Hamlet, hay que conocerla también, se da cuenta que es un resumen exageradamente sintético de lo que es Hamlet, ¿no? Claro, sí. Es un juego también que hago, yo te decía que es un poco lúdico el libro. Un juego, porque el libro es un libro que tenía muchas ganas de hacer, y siempre estuve con el cuento tradicional, ¿no? Un cuento tradicional de X cantidad de páginas, y nunca me di esa libertad de hacer esto, ¿no? Claro. Porque era darme esa libertad. Y la idea la tenía en la cabeza. Es darte permiso. Darme permiso, o sea, salir de lo mío y ponerme un poco a experimentar. Y con cosas que son mis obsesiones, ¿no? Habíamos hablado recién, ¿verdad? Que me preguntabas. Y bueno, me di ese permiso y salió estos 101 textos. Pero hay algo también, digo, no solamente la horma, por llamarlo algo, del formato cuento, ¿no? Que es una horma que uno tiene en la cabeza y que después se da cuenta que no, que se puede haber literatura fuera de esa horma, ¿no? Yo estoy leyendo hace poco a Carlos Vaz Ferreira, que hablando, y él está hablando como pensador, y en su libro Fermentario dice cuántas buenas ideas quedan aguadas porque hay que extenderlas hasta un libro, ¿no? Cuántas buenas ideas quedan con alargamientos inútiles y con rellenos porque hay que darle un sistema y llegarla hasta un libro, digamos. Entonces, y cuántas buenas ideas quedan afuera, buenos pensamientos originales y todo, porque son pequeños y no dan para el libro. Entonces él estaba reaccionando como pensador y como filósofo contra lo que sería el formato habitual del libro, la idea de que un libro tiene que tener mínimo X páginas y las páginas tienen que ser. Eso se aplica lo mismo a la literatura. Y la literatura es peor, porque yo, por ejemplo, que siempre cultivé el cuento, te digo, vas en desventaja en cuanto a editoriales, en cuanto a una cantidad de cosas, donde se pide novelas y de X cantidad de páginas. Claro. Sí. ¿Cuántas novelas incluso se quedan perjudicadas por llegar a las 250 páginas? Claro. Y podían que terminar en 100 o 150. Pero mi pregunta era por Agnus, creo, porque es absurdo, porque es una apuesta jugada, digamos, y aparte porque, bueno, es un libro que en realidad tiene
estamos hablando de 60 páginas. Bueno, no es tan chiquito, digamos, ¿no? Digamos, hay libros de poesía que son más chicos, digamos, ¿no? Pero, ¿cómo fue con la editorial? Porque hay que encontrar una concepción abierta de la editorial para esto. No, yo conozco a la gente de la editorial, ya saqué un libro hace un tiempo de cuentos. En Buenos Aires. En Buenos Aires, y no, o sea, la dueña de la editorial, que nos hicimos amigos desde aquella época, yo no la conocía, pero desde esa época, de mandarnos cartas y mensajes y eso, y hablar un poco de lo que es la literatura, es muy abierta, más joven que yo, bastante más joven, y ella ha hecho muchas cosas de poesía visual, poesía concreta, poesía... O sea, la editorial tiene un perfil más de poético. Sí, claro. Yo te diría que de narrativa, no sé si mi libro de cuentos fue de las primeras cosas. Claro. Fue en el 2012, ¿no? Fue hace un tiempo, ¿no? Pero tienen un perfil más de poesía. Sí. Pero el tema de que la microficción, de alguna forma, hace poco hablando con una editora también de aquí, uruguaya, yo dije, no, pero yo tengo unas microficciones, no sé qué, me dice, eso es peor, me dice, peor que cuentos, me dice, eso es casi poesía, está entre la poesía, y es cierto, digamos, también, ¿no? Porque lo que hay es una gran libertad y que yo creo que exige un poco, no sé si exige mucho al lector, pero lo desautomatiza, ¿no? Y sí. No hay ningún lector que te haya dicho, che, vos, Duilio, ¿esto qué es? Esto no lo entiendo. No, ¿sabés qué? No he conseguido ninguno que me diga eso. O sea, a todo el mundo le gusta. No me lo dice. Pero no, vos sabés bien cuando alguien lo lee, y cuando lo lee alguien, más o menos es un perfil de la gente que le gusta, qué lecturas ha tenido y eso, y puedo decir, esta persona puede gustar, esta no, pero sí, es algo que totalmente distinto a lo que yo venía haciendo. No digo que mete la pólvora, es algo distinto a lo que yo venía haciendo, y sí, es un poco para dejar pensando a la gente, ¿no? Hay otros textos que son un poco más largos y son más narrativa, como Lola, que está en la página, déjame ver. No me acuerdo cuál es Lola. Por ejemplo, aquí hay diario, dice, la ola de calor mató a más de 200 ancianos en los municipios de Velasco y Justo Hermidas. Allí el termómetro subió a 46 grados centígrados. Y nada más. Pero está en mayúscula también. Está en mayúscula como si fuera una noticia, que no es una noticia. ¿No? Es una noticia inventada. Sí. En la página 25, Lola, es un texto... que son varias páginas. Sí. Son varias páginas, sí, que podría ser el comienzo de un cuento, ¿no? Claro. Espera que me voy a poner los lentes porque... Dice así: había amanecido y ella seguía sin darse cuenta. Fue un gran trueno lo que hizo que saltara de la cama. Saltó de una forma abrupta, como si tuviese una crisis de epilepsia. Saltó y quedó sentada. Estuvo un buen rato observando toda la pieza. Intentó recordar qué día era y cómo había llegado hasta la cama. La cama, humilde, estaba revuelta, con sudores y repliegues. Se paró, fue hasta la mesita de noche, que había quedado del lado opuesto al que se encontraba, y tomó un sorbo de agua. Estaba tibia. Enjuagó su boca y echó el sorbo del mismo vaso. Luego fue hasta el espejo del ropero y se miró. Estaba satisfecha. Tomó la ropa, que había caído de forma desordenada en el piso, se vistió y se acercó hasta la puerta. Puso la oreja en la hoja de la puerta, cerca del marco, y luego abrió, ya resuelta. Ahí se le vino, como si fuese un gran golpe, el olor a comida que llegaba desde la cocina y la infinita luminosidad del patio interior. Fue caminando a los tumbos hasta la puertita azul del baño. Entró, se miró en el espejo, vio dos ojos color café enormes que resaltaban en su cara con unas pocas pecas rosadas, y detrás todo ese pelo revuelto. Abrió bien la boca y se miró los dientes. Buscó y encontró un cepillo. Lo observó. Le pasó la yema del dedo, lo enjuagó, le echó un poco de jabón en polvo, un poquitito, se miró otra vez los dientes en el espejo, lo cepilló. Luego fue sacándose de a poco toda la ropa que llevaba puesta y la dejó al lado del lavatorio. Abrió el pase de la ducha, primero la canilla de agua caliente, luego la de agua fría, y se metió bajo la suave llovizna que caía de la roseta.
Pasó sus manos húmedas por todo su cuerpo, después tomó el jabón y enjabonó la esponja. Dejó que una buena lluvia de agua cayese sobre su cuerpo y luego se enjabonó desde el cuello a los pies. Después la cara, las orejas. Dejó que el agua le empapara el pelo, que llevaba por debajo del cuello, pero no demasiado largo, y se puso champú. Se enjuagó y salió goteando sobre la alfombra de baño. Quedó así por unos instantes, parada en el mismo sitio. Luego se secó, salió desnuda hacia el cuarto. Era el mismo cuarto en donde había amanecido. Allí eligió qué ponerse. Tenía toda su ropa en un bolso, como esos bolsos de mano. Los lunes son esos días de los que uno puede prescindir sin causar ningún escándalo. Se vistió, pero no se calzó y se tiró otra vez en la cama. No podía recordar gran cosa. No tenía buenos recuerdos de la noche anterior, ni malos ni buenos, pensó. Todo por culpa del alcohol y la modorra. Ya debería ser como eso de las 2 de la tarde. A las 4 tenía que encontrarse con una amiga de su trabajo. Le había prometido un trabajo. Le había dicho: Lola, mi madre nos va a conseguir un trabajo de secretarias en la intendencia, etcétera, etcétera. Sigue. No era un poco escéptica, bueno, pero continúa, pero no culmina, digamos, que No. Queda como abierto. Queda abierto, Queda sí. abierto, digamos. Parte de lo que tiene la microficción es que es uno, digamos, todo cuento, todo relato tiene una especie de planteo, no desenlace, queramos o no queramos, pues nosotros tenemos ya la estructura en nuestra mente, en nuestro cerebro, digamos. Esto es muy arcaico. Pero algunos pueden prescindir del desenlace o pueden prescindir, digamos, del comienzo, ¿no? Del planteo, ¿no? Me refiero a la microficción. Sí. No tanto a los cuentos, aunque los cuentos también de repente pueden. Los cuentos también, hemos visto de todo. Lo que pasa que a veces uno se ata a definiciones que han dicho grandes escritores y luego vemos que otros escritores más tarde hacen otra cosa distinta. Se puede hacer, claro, se puede hacer. Tiene que ver con la libertad de... Y estamos justo en una época en que aparentemente esa libertad parece como un poco más restringida, me da la impresión, ¿no? Me da la impresión, ¿no? Porque también, como dijiste vos, yo no estoy inventando la pólvora. Todo esto se hizo quizás al principio del siglo XX, pero se hacía con toda una movida, performática o con, ¿no? grupos de gente, manifiestos políticos, o sea, uniéndolo a mucha otra cosa para que en realidad quizás no era nada, o era muy poco, me refiero, porque en realidad lo que querían era cambiar, ¿no? Eso tiene que ver con las vanguardias. Y sí, y bueno, y un poco, sacándome un poco la modorra yo mismo, intentamos un poco los que hacemos algo distinto, decir, bueno, también hay otra cosa, ¿no? De todas formas, yo creo que es importante, me parece, y esta es la última pregunta, es que vos elegís esta forma porque querés o porque tenés una necesidad expresiva. No, o sea, todo lo que escribo yo es por necesidad. Nunca en la vida me senté frente a la computadora a ver qué me salía. Siempre, por ahora he tenido la suerte de que escribo porque necesito escribir algo, porque tengo algo en la cabeza que tengo que sacarlo, porque tiene que ser eso y tiene que ser ahora. A veces paso como una persona tipo enloquecida, muy ensimismada, que está en el medio de una reunión de todo el mundo hablando de esto, de lo otro, conversaciones cruzadas como otra reunión, agarro una hoja y empiezo a escribir, o el celular ahora empiezo a escribir. Me olvido de todo el mundo. Mirá. Y hasta que no tenga la idea escrita, no paro. Y después volvés a esa idea en tu casa y ahí la desarrollás. Sí. Mirá, o sea que lo tenés que escribir en ese momento. La gente se persigue a veces. Estamos en una reunión y se está escribiendo de mí, pero... Está grabándome, ¿qué pasó? Muy bien, Duilio, estos libros, Agnus, creo porque es absurdo, ¿está en alguna librería? Está en La Lupa, en Bacacay y Buenos Aires. Y Buenos Aires, sí. En Linardi Rizzo, en Juan Carlos Gómez y Rincón. Sí. Y en Purpuria, en la Plaza Fabini. En la Plaza de Entreveros. En la Plaza de Entreveros. Sí. Bueno, muy bien. Está presentado Agnus, creo, porque es absurdo. Yo lo he leído bastante a Duilio Lubraski y creo que es un libro muy distinto, pero muy disfrutable. Por lo menos el que habla largó varias veces la carcajada en algún momento porque es inesperado. Gracias por estar en La Máquina de Pensar. Gracias a ustedes. Amigos, ahora en La Máquina de Pensar, ustedes ya lo saben, tenemos una sección que se llama Cuando pasa por la voz, donde los escritores leen sus textos. Vamos a ir a Javier Echevarren. Mi nombre es Javier Echevarren. Voy a leer algunos poemas
del libro Cuerpo roto en 4 puntos cardinales. Prólogo. Entro en la canción y salgo en tu música, para que todas las notas se pudran de ahora. Es un concierto del oleaje de tu ausencia macerando, el altar de piedra que fatiga mi pecho con golpes de culpa e inocencia. Ni lo sugieras, ya lo sé. Otro poema, otra mueca de mis manos. Aparición. Decenas de extraños me asediaron ruidosamente. La reconocí en los colores de su silencio. Luché contra el azar, ansioso por subir una escalera que ella bajaba. Persistió en los colores de su silencio. Confluyeron 2 noches, amaneció una distancia. Le escribí postales a su destino, porque desapareció Jimena y solo quedan dibujos con los colores de su silencio. Ella es sus dibujos. Lloré 20 siglos hasta la actualidad de su alegría. Ya no lee las entrañas de las aves, pero mantiene la destreza de transformar el blanco en bandadas de colores. Mis ojos no sostienen su rostro, tiene voz, no palabras, y se convierte en verbo cada vez que la nombro. Su visita fue breve como una epifanía, y su espalda es extensa como un signo. Parece burlarse cada vez que sonríe, parece distante, pero está en mi memoria. Le presté una duda, me devolvió incertidumbre. Le dije demasiado, me dijo gracias. Creí que una canción era suficiente, pero ella es sus dibujos. Fábula de Jimena. Nació en otro continente y emigró para ser contenido de un texto sin sentido ni dirección. Cuando ella sonríe, el verso embellece y el lugar común del poema se vuelve un lugar mejor en el territorio. Una muerte injusta se posterga y una muerte merecida ocurre. Cuando ella se conmueve, las sílabas se desordenan, pero si la nombro, se acalla la tristeza. Si acaso se derrotan mis piernas y quedo inmóvil, sin consuelo, me invade un ejército de amantes sádicos que me empujan por la espalda hasta su pecho. Si acaso la traiciono, me perdona. Si acaso la apuñalo, sobrevive. Si acaso sus labios sienten frío, le susurro en la boca que la quiero. Si construyo un templo, un témpano o un basural de palabras, ella resopla sus caricias hasta socavarme los motivos y solo queda un vacío roto de vida, una ruina respirante, un rincón de su tamaño para que un niño se esconda. Borde de cielo. Borde de cielo, reconocerte, enorme espacio para mi beso, pánico de augurios, fauna del amor, presión de mi boca sobre tu voz, versos golpeando muros hacia ti.
tu indiferencia, traición del destino, pequeño pulso de dolor latiendo siempre. Asamblea de desconsuelos, unanimidad de ausencias, trozos arropados en herrumbrosa queja. Versos golpeando muros hacia ti. Yo drogado, tú bellísima, todos mis brazos te rodearon. Humo del pasado, elocuencia del porvenir. Al fin llegaste para interrumpir esta estrofa. Versos golpeando muros hacia ti. Tenerte, triunfo de la imaginación, sueño compartido en noche diestra. Vicios de la soledad, disciplina del egoísmo. Siempre estás desnuda en mi deseo. Versos golpeando muros hacia ti. Testamento. He decidido morir. He decidido morir y heredarte un almácigo de viento y carne en la perfidia del recuerdo. Una caja de palabras herméticamente triste. Un dolor taciturno en el tedio mitómano. Un temblor de lágrimas en las columnas del tiempo. Una cárcel de júbilo ofuscada de cáscaras. Una catástrofe natural pervertida de sosiego. Y otros conjuros y vanidades, reunión carburante sin sentido. He decidido morir. He decidido morir y renacer solo por intentar desheredarte. Piel hipotética. Tu nombre me atraviesa el cuerpo, por eso no podría sino abrazarte. Piel hipotética, transfiguración del pulso. Soy el acento del esmero de cada verso de tu paso. Hay un callejón de impulsos ciegos cuando no estás cerca y se desbocan los poros y tiemblan las circunstancias. Pero vienes para tirarme tus dudas en los ojos. Como en las pesadillas, empiezas a correr y no avanzas. Entonces dices, no hay refugio, o cosas como, gracias. Ya no sé si golpearte con mi amor o envasarme al vacío, pero el mundo recupera su tamaño, y respirar es sofocarme, porque tú y yo me abandonan. Se me horizontan los siniestros ademanes de la melancolía. Habrá ruido de ti en mi espacio silenciado. Más. La Floresta y Imposibilidad de Jimena. ¿Sí? Pues son los que más me gustan. Justo están en el final. La Floresta. Un abismo se cierra donde tú te detienes. El mar se abre en la espuma de tus pies. Me pides que me quede y yo me quedo. Vamos en bicicleta por una ciudad despoblada. Hay un hotel sin huéspedes donde sobrevuelan más abejas que vecinos. Me pides que me quede y yo me quedo. Hemos pasado semanas difuminados en la cama, donde almorzamos un manjar sencillo como llorar contigo luego de bañarnos juntos. Me pides que me quede y yo me quedo. Cuando llega la noche, encendemos velas. Detrás de aquella iglesia, Leonard Cohen canta Aleluya,
mientras duermo dentro tuyo. Me pides que me quede y yo me quedo. Siempre retorno a la floresta, nunca retorno contigo, pero te encuentro en la casa que recuerdo. Me pides que me vaya y yo me voy. Y por último, Imposibilidad de Jimena. Atravesé los hemisferios del tiempo tras la hazaña de recrear con poemas tu elipsis. Pero soy impreciso y solo es grava semántica tu fibra, un misterio convertido en delirio, una fábula opaca, un galope de versos sin vigor. Se fatiga tu rastro, pero hay un conflicto de bruma y minerales cuando presiento tu regreso. Entonces escucho, justo detrás de mí, unos pasos que se acercan. Entonces escucho, justo detrás de mí, una llave girar. Entonces me vuelvo veloz y sonriente. Entonces me vuelvo en vano, porque ninguna puerta se abre. Amigos, espero que les haya interesado. Esto ha sido todo por hoy. Mañana continuamos por Radio Uruguay. Que lo pasen muy, pero muy bien.